Las frías nieblas cubrían los brezales de las montañas de la cordillera Cantábrica Occidental, cuando el silencio fue roto por unos ronroneos bajo los matorrales. Solo se dejaron oír unos instantes, pues el viento aullaba con fuerza entre los riscos y peñas, donde se había ocultado, a finales de diciembre, la Osa Dana. Era una ladera muy empinada, llena de robles, abedules, acebos y serbales, cubiertos de líquenes. En el suelo, arandaneras y brezos crepitaban de frío en lo más crudo del invierno. Los lirones, enroscados en un hueco de un árbol, habían bajado ya sus latidos a solo 6 o 7 pulsaciones por minuto, lo mismo que los murciélagos y algunos otros animales que estaban en estado de hibernación. Parecía como si la vida del bosque se hubiera detenido. Y en ese ambiente invernal, la Osa Dana había traído al mundo 2 pequeñísimos oseznos, entre brezos y rocas, donde pasarían 3 meses mamando la rica leche de su madre. Los inviernos cantábricos suponen una estación tranquila, de recogimiento y de cambios, de gran interés para investigar el pulso de la naturaleza, los rastros y las huellas u observar a las aves viajeras, venidas del norte, que huyen de los inviernos polares y se refugian entre los acebos y serbales de la montaña asturiana. Los mares de niebla cubren los valles en invierno, y las cumbres se llenan del silencio blanco. Es el momento del celo de los lobos, que recorren sus territorios en busca de caza y de pareja, temerosos de encontrar la huella del hombre o el tiro de escopeta durante una cacería de jabalí, acaso la trampa o el veneno escondido en forma de herbicida en el cuerpo de un pequeño ternero, que fue depositado por los sembradores de la muerte en las montañas de la Osa Dana. A la estricnina le ha salido la competencia de estos herbicidas que acaban con la vida de los buitres, cuervos, zorros y perros. El deshielo va marcando cambios en el monte, las yemas de los árboles comienzan a hincharse y los primeros narcisos asturianos comienzan a ver la luz del sol. La algarabía de los pájaros del bosque resuena en estos estrechos valles, unos marcan el territorio y otros reclaman a las hembras en una auténtica sinfonía natural, a principios de marzo. Algo se mueve tras los matorrales y en este caso no lo produce el viento. Con paciencia y en silencio, a distancia, valiéndonos de potentes teleobjetivos, podemos ver ya a los 2 hermanos, hijos de Dana, muy pequeños aún, peleándose, jugando, disfrutando del fervor del inicio de la vida y del final del invierno. Mientras, en la alta montaña de Fuentes del Narcea, la hermana de Dana, la Osa Eira, trajo al mundo también a 2 pequeños bajo un brezo. Tampoco paran de jugar y rodar por la empinada ladera. En esta época no hay mucho que comer, Eira pasta hierba y los primeros brotes, levanta alguna piedra en busca de insectos y de vez en cuando, otea alrededor y al cielo. Numerosos peligros pueden acaecer en estas delicadas fechas sobre sus oseznos, como el águila real,
que acaba de poner su primer huevo en un nido más abajo, en la rocosa ladera del valle, y que bien podría llevar uno de estos pequeños oseznos por los aires. Una tarde del mes de abril, un gran oso macho, el pirata, que pastaba hierba en un prado alto, al que aún no habían subido las vacas asturianas de los valles, se acercó al roquedo donde Dana refugiaba a sus dos oseznos. Las osas escogen lugares que a ellas les parecen seguros para sus crías, de difícil acceso, incluso, a veces, muy cerca del hombre, de carreteras y pueblos. Y, una mala mañana, el pirata acabó con la vida de uno de los dos hermanos. En una fuerte batalla entre Dana y el pirata, la osa logró salvar a uno de sus oseznos del ataque infanticida del oso macho. Acontecimiento desagradable que pasa cada primavera en las montañas cantábricas donde viven nuestros osos. Brennan se llamaba el osezno macho que quedó solo y triste con la osa Dana. Se habían acabado los juegos con su hermana. Desde entonces, seguiría siempre los pasos de su madre. Brennan irá aprendiendo a alimentarse de las hojas de los robles en primavera, observando a Dana cómo escalaba por los troncos y ramas y subiéndose él también a los rebollos. Se irá fijando en cómo excavar, donde hay un avispero o a levantar las piedras buscando invertebrados. Un buen día, un olor extraño, a humo, llegó a la sensitiva nariz de Brennan. Se acercó curioso, sin dejar de mirar a Dana, y encima de un muro de piedra, a distancia, vio al primer humano. Extraño pero con mucha curiosidad se quedó mirando lo que hacía con aquel traje blanco. Era un apicultor en un cortín, que desprendía un olor mucho mejor que el del ahumador, el de la miel y la cera, que despertó aún más curiosidad y apetencia. La osa Dana, ante la cercana presencia del apicultor, se internó y se perdió en el bosque seguida al trote por Brennan. Y una mañana, cuando el cárabo dejó de ulular y mientras la orquesta de los pájaros de la montaña rompía la oscuridad cambiando a las primeras luces del alba, Brennan vio el suelo frío, cubierto de blanco. Había nevado esa noche. Los zorros olfateaban un tronco donde días atrás habían marcado su territorio los lobos de esta montaña. El frío volvió a apoderarse del bosque y cubrió los narcisos y quitameriendas por unos días. Pero en abril, los días son ya largos y el sol derrite prontamente la escarcha. Durante unos días, Dana parecía haber desaparecido de su montaña. Otros olores llegaban a su pituitaria que le indicaban tener precaución. Y es que varios machos se paseaban por sus predios. Era el tiempo del celo en el mundo de los osos. Sabía que los machos pueden detectar a las osas a muchos kilómetros y todo eran señales de marcajes, ramas rotas, zarpazos, olores en las cortezas y empozaduras en el suelo. Con esas precauciones, también oyó Dana, ruidos humanos de vehículos y gentes en la ladera, y es que muchas personas habían venido para intentar verlos y fotografiarlos. Recordaba las historias de sus abuelos con las famosas osas Paca y Tola, cuando los suyos eran muy escasos y estuvieron a punto del exterminio. Sabía Dana que hoy era más frecuente encontrarse con otros osos que antes, y los humanos debían saberlo y por eso era frecuente verlos compartir sus montañas en estos tiempos de primavera. Y en esos días, llegó al fin el tiempo de las cerezas. El tiempo de los atracones de rica comida subidos en los árboles. Brennan escalaba incluso mejor que su madre para encaramarse en lo alto de los cerezos al llegar la noche. Dana, a pesar de su tamaño, trepaba a lo más alto del cerezo para darse un buen festín de fruta. Al saciar el hambre en el cerezo, ya de noche, mientras los perros de la cercana aldea ladraban por advertir la presencia osera, Dana y Brennan se fueron, atravesando la carretera con el peligro de que fueran perseguidos por un coche para hacerles unas fotos o un vídeo y cruzaron al lado de las últimas casas de la aldea para alejarse en la montaña. En su deambular, fueron captados por las cámaras de fototrampeo que colocan los investigadores y naturalistas para estudiar a los de su especie desde hace ya muchos años.
El calor atenazaba las montañas al llegar el verano y los osos subieron a las cumbres, más frescas, cerca de los riachuelos y las fuentes, donde empezaron a alimentarse con los nutritivos arándanos. Mientras levantaba una piedra, otra vez un olor reconocido, el del humo. Esta vez un incendio avanzaba ladera arriba quemando los brezos, escobas y robles, intoxicando el ambiente. Los mamíferos corrían para escapar de la muerte, y las aves volaron a la otra ladera. Sin embargo, los anfibios, reptiles y muchos insectos perecerían bajo las llamas. Los vientos y las primeras lluvias venían a anunciar un nuevo cambio estacional. Nuevamente las nieblas y el urbayu reinaban en el monte. Brennan se sorprendió al ver el mosaico multicolor que pintaba un paisaje que hacía unas semanas era verde. Su madre le enseñó a alimentarse con los frutos secos del bosque, empezando por las avellanas y después con las bellotas, los hayucos y las castañas. Era tiempo de mucha comida, de engordar. No dejaban de visitar los robledales, los hayedos, los castañares, donde coincidían algunas veces con los paisanos que andaban recogiendo castañas. ¡Qué buenos tiempos! Tiempo de acumular calorías para mejor pasar el invierno. Muchos otros vecinos se alimentaban también de estos frutos, como los jabalís, los arrendajos, los rebecos, los lirones y las ardillas, y los pájaros carpinteros que, como el trepador azul, utilizaban unas grietas especiales en los troncos para sujetar las nueces y las avellanas y picotearlas. Hasta el gato montés y el zorro compartían territorio de caza en los pastizales a la búsqueda de la rata topera, cerca de las vacas asturianas de los valles, para engordar a finales del otoño y cargarse de grasa cuando vengan las primeras nieves. Y cuando los días se acortaron, las cumbres de las montañas se pintaron de blanco y el frío se apoderó de los valles. Los bosques desnudos mostraban su gran riqueza en líquenes. Dana y Brennan se afanaban rebuscando bellotas en la hojarasca del robledal, hasta que la osa decidió que era tiempo de acostarse durante una temporada en un hueco bajo una roca donde tuvo una osera tiempo atrás. Y así, pasaron juntos su primer invierno, mientras afuera rugía el viento del norte y la nieve iba cubriendo las ramas de los abedules y los acebos. Una nueva primavera llegó, cargada de los cantos de los pájaros que llenaban de algarabía el eco entre las peñas del valle. Brennan ya era grande y sabía alimentarse de las más nutritivas plantas herbáceas y las primeras hojas de los robles. Pero al llegar el mes de abril, tendría el primer gran disgusto de su vida. Volvió a sentir la presencia de varios osos machos por su monte, cuando su madre, de repente, sin despedidas previas, lo abandonó. Brennan quedó perplejo, asustado, cuando vio a Dana acercarse a un gran oso oscuro que pasaba y se acercaba por el robledal. No volverían a verse y a partir de ahora quedaría solo, independiente, con los aprendizajes que le brindó su madre y sorteando los peligros para seguir adelante. El cárabo ululó aquella noche de forma distinta para Brennan. Los días pasaron, muchas veces esquivando el paso de los osos machos que no dejaban de recorrer la montaña buscando a las hembras. Un buen día se topó de frente con otro oso de su mismo tamaño, solitario también, pero con un extraño collar. Nunca había visto algo así. Le dijo que le habían colocado una trampa junto a los contenedores de basura de una aldea, y cuando entró en ella, los humanos le colocaron este collar. Tras olfatearse, se despidieron, pues los osos son solitarios y cada uno debía seguir su camino. Un día de verano, un olor llamativo llamó la atención de Brennan. Era ganado, parecía fácil, en un prado. Se acercó. Pero unos mastines le hicieron huir y pensárselo 2 veces. Se acercó a comer unas moras en la orilla de una carretera de montaña, pero apareció un coche y también tuvo que huir a la carrera. Brennan tendría que ir recorriendo distintas partes de su montaña en función de la alimentación en cada época, que había aprendido con su madre,
Y volvería a buscar los arándanos por las cumbres y bajar a los bosques durante el otoño para engordar con las bellotas y hayucos. Y cuando las primeras nieves volvieron a cubrir su valle, se acercó a la zona donde había dormido con su madre, alimentándose aún con las castañas que quedaban entre la hojarasca. Advirtió unas huellas conocidas, las olfateó y reconoció que eran las de Dana, que debía haberse metido en el hueco de la osera para tener de nuevo unos tiernos oseznos en lo más crudo del invierno. Con cierta tristeza, añorando el calor y protección de su madre, Brennan se durmió sobre una roca, bajo la lluvia invernal. Solo el mirlo se atrevía a cantar bajo la lluvia, mientras Brennan buscó un hueco entre unas rocas donde guarecerse mientras los copos no hacían más que caer y caer, sabedor de que tras el sueño invernal, en una formidable nueva primavera, ya sería un animal fuerte, que reinaría sobre el valle que le vio nacer.